Hoy el tema es Kant. Y bueno, y los voy a dejar a ustedes el escenario como una presentación de temática bibliográfica, conceptual y del seminario de clínica, que ustedes vieron que parte de dos vectores, que es partir de la incertidumbre, de lo que desestabiliza, es decir, de una contractura funcional, no moral, ¿no? Entonces, que pueda servirle para la clínica y para la, como autoinstitución, para atraer y provocar y hacer el automovimiento. La pregunta es, ¿qué les parece este modo de partir de lo que nos molesta, partir de lo que nos desestabiliza, de lo inestable, partir de lo que no sabemos, de lo que no podemos, y ir por este trayecto de lectura e investigación kantiana, donde ustedes van abordando, brevando las fuentes, ¿no? Y un encuentro colectivo por Zoom. Esa es mi pregunta. Clínica esquizoanalítica grupal. Concepto arte. Bibliografía. La filosofía crítica de Kant. Deleuze. ¿Qué es un concepto? Deleuze y Guattari. Sinaí Bayan. ¿Cómo liberarnos de los puntos de subjetivación que nos fijan, que nos clavan a la realidad dominante? Arrancar la conciencia del sujeto para convertirla en un medio de exploración, arrancar el inconsciente de la significancia y la interpretación para convertirlo en una verdadera producción, no es seguramente ni más ni menos difícil que arrancar el cuerpo del organismo. Lo bello en el arte no parece tener relación con el bien, y el sentido de lo bello en el arte no parece que nos destine a la moralidad. De ahí la palabra que usa Kant, respetable, es decir, el que sale de un museo para volverse a las bellezas de la naturaleza, a menos que el arte también se muestre justificable, a su manera, por una materia y una regla suministrada por la naturaleza. Pero la naturaleza, aquí, solo puede proceder por una disposición innata en el sujeto. El genio es precisamente esta disposición innata por la cual la naturaleza da al arte una regla sintética y una materia rica. Kant define el genio como la facultad de las ideas estéticas. A primera vista, una idea estética es lo contrario de una idea racional. Esta es un concepto al que ninguna intuición se adecúa, aquella, una intuición a la que ningún concepto se adecúa. Pero cabe preguntarse si esta relación inversa basta para describir la idea estética. La idea de la razón excede a la experiencia, ya sea porque no tiene objeto que le corresponda en la naturaleza, por ejemplo, seres invisibles, ya porque convierte un simple fenómeno de la naturaleza en un acontecimiento del espíritu, la muerte, el amor. Hay, por tanto, algo inexpresable en la idea de la razón. Pero la idea estética excede a todo concepto, porque crea la intuición de otra naturaleza que la que nos es dada, otra naturaleza cuyos fenómenos serían verdaderos acontecimientos espirituales, y los acontecimientos del espíritu serían determinaciones naturales inmediatas. Da que pensar, fuerza a pensar. La idea estética es lo mismo que la idea racional. Expresa lo que hay de inexpresable en esta.
Las ideas se sueñan o se dramatizan. El arte es la encarnación de ideas. El abordaje kantiano se ocupa del punto de vista del espectador. En cambio, Deleuze se ocupa del proceso. La idea en Kant condiciona la experiencia. En cambio, en Deleuze, la idea llega a generar la experiencia. Cuando se produce el encuentro de las cosas y el pensamiento, es necesario que la sensación se reproduzca como la garantía o el testimonio. La sensación de pesadez cada vez que sopesamos el cinabrio, la de rojo cada vez que lo contemplamos. Con nuestro organismo, del cuerpo que no percibe en el presente sin imponerle la conformidad con el pasado. Todo esto es lo que pedimos para forjarnos una opinión, como una especie de paraguas que nos proteja del caos. De todo esto se componen nuestras opiniones, exigen algo más, trazar planos en el caos. El poeta, el artista, practica un corte en el paraguas, rasga el propio firmamento para dar entrada a un poco del caos libre y ventoso y para enmarcar en una luz repentina una visión que surge a través de la rasgadura. El arte efectivamente lucha con el caos, pero para hacer que surja una visión que ilumine un instante, una sensación. El arte no es el caos, sino una composición del caos que da la visión o sensación, de tal modo que constituye un caosmos, como dice Joyce, un caos compuesto, y no previsto ni preconcebido. El arte transforma la variabilidad caótica en variedad caoide. El arte lucha. El arte lucha con el caos, pero para hacerlo sensible, pero para hacerlo sensible. ¿Nos contás, María, tu producción? Sí, bueno, tenía pensado trabajar o sea, con todo lo que también venía contando Estela y de la resistencia también como que ayuda para pensarlo desde ahí. De hecho, hace un par de días estuve viendo un video de una entrevista a Deleuze, donde habla del arte como acto de resistencia. Entonces, bueno, ahí también surgió mi inquietud por, por trabajar este concepto y bueno, pensándolo tanto como desde dónde se posiciona Kant para hablar de, del arte y de las ideas y de cómo conocemos y demás, y la diferencia o la ruptura que plantea Deleuze y como contraposición. Y bueno, también pensaba como posibilidad de pensar el concepto del arte desde el arte mismo, por eso pensé en hacer un audiovisual en donde se pueda poner en juego todas las citas que más marcaron el camino, digamos, eh, para, para ponerlas en juego y hacerlas funcionar en una obra de arte quizás. Eh, por eso no sé si llegaron a percibir los sonidos de fondo, que eran sonidos sintéticos, bueno, que fui como mezclando y demás,
la imagen del fondo, moviéndose continuamente y generando como estos efectos, efectos que también iban deviviendo en el proceso de la lectura. Entonces nada, como a modo de ponerlo en cuestión. Esa fue más o menos mi idea, la idea de la producción. ¿Viste el concepto de inmanencia entonces? Sí, algo, pero no creo, o sea, quiero seguir indagándolo porque siento que me quedaron ahí como algunas cosas, pero sí. Sí, me concentré bastante más en, o sea, leí la filosofía crítica de Kant, que fue como lo que usé para hablar de Kant, pero después me concentré mucho más en el libro de qué es la filosofía, pero me parece que es necesario como releerlo tantas veces. Aparte en cada lectura resaltando cosas distintas y va viendo, o sea, era como vivir ese movimiento en la lectura. Y sí, pasé por ese concepto. Si fueras un pintor y tuvieras que hacer el retrato de Kant, ¿qué colores o cómo lo pintarías? ¿Qué conceptos elegirías dentro de la paleta para armar el retrato de Kant? Quizás, bueno, se me hace como una paleta más bien como en tonos celestes, o sea, todos tonos como, y que estén en esa gama como armónicos, o como lo que socialmente conocemos como armónicos. Sublime. Claro, sí, se me hace, dije celeste justamente por eso, como el color del cielo, de eso, y colores que hagan armonía con eso. Y después pensarlo desde este otro lugar, me imagino mucho rojo, y nada, o sea, no la necesariedad de que una paleta sea como lo que socialmente se conoce como armoniosa, quizás. ¿Qué conceptos elegirías para dibujarlo a Kant? No lo había pensado, pero no sé, quizás como esto de lo respetable, que fue un concepto que remarqué en el audiovisual, eh, como no sé, como por ahí. Lo respetable, decís. Es decir, como respetar la ley, ¿no? Y en Deleuze sería la regla, porque la regla se construye y la ley ya está hecha. Entonces lo que obligatoriamente se respeta es algo ya hecho. Algo que ya tiene una forma preestablecida. Un tótem y tabú. Nosotros trabajaríamos tótem y devenir. Es decir, a la escucha, en el acecho de la noche, como plantearía acechar, como plantea Jean-Luc Nancy, a la noche, en lo subterráneo, en el inconsciente, ¿no? El juego de la paradoja, que sería esto que no está hecho. Lo que no está hecho es paradojal. Por eso, lo que vamos a ver, la síntesis,
deleuziana es paradojal. Y ese es el cuestionamiento a Hegel. No es tesis, antítesis, síntesis. Cuestiona esa síntesis, una síntesis dialéctica. Una síntesis híbrida es como, ¿saben? Como un hormigón armado de cal y arena. Una síntesis de cal y arena, como una arquitectura de hormigón armado. Por eso, nosotros lo que hacemos la diferencia entre retrato y autorretrato. El retrato es el álbum de familia. Es decir, las posiciones ya están fijas en el retrato. En cambio, en el autorretrato se va armando móvil con los elementos al paso, como un bricoler, no como un ingeniero. El retrato lo arma el ingeniero, el espectador. En cambio, en el autorretrato lo arma el bricoler, con los elementos al paso, crudo, con los elementos crudos. En cambio, el ingeniero trabaja con elementos cocinados. Entonces, tótem y tabú por un lado, tótem y devenir por el otro. Sería una arquitectura, como diría Deleuze, como tienda de campaña, ¿no? Que se va armando en el paso. Es decir, como plantea Wim Wenders en su film, no regresarás al hogar, no regresarás al fundamento, sino porque el fundamento determina, ¿no? Como lo plantea en Diferencia y Repetición de Deleuze. Determina la orientación. Desobedecer se trataría entonces el gesto. No, que no implica oponerse, sino implica seguir o tender hacia el poder, pero un poder potencial, diferencial, creativo, que permita, lo que plantea decir, el sueño, el cyborg, la construcción del cyborg, de un sujeto tachado, ¿no? Como presencia metafísica. O estructuralista. Bien. Seguimos. Matías. Bueno, yo tengo una pequeña charla partiendo de lo que es Kant y el tiempo. Le puse como título Hacerse un mundo. Pero bueno, ahora cuando termine lo podemos charlar porque quizás puede cambiar. Bueno, partiendo de Kant y el tiempo, diciendo que el tiempo es línea recta fuera o extraído no, desarraigado de la naturaleza, o sea, un no tiempo, un tiempo no pulsado, no subordinado a nada. Entonces, desde ahí, Deleuze subraya la cantidad extensiva e intensiva. Y donde yo remarco que la cantidad extensiva es eso que aparece
y en términos de mayo del 68, si se quiere, del Antiedipo, nombrarlo como acontecimiento, donde ya antes y después no riman más. Bueno, o sea, acá, si quiero tomar el concepto del Antiedipo, puedo decir máquinas de máquinas, o aquello que se une y hace corte, flujo, conexión, corte, flujo, conexión. En cuanto a cantidad extensiva, bueno, está explicado en el texto, pero aquellos grados del cuerpo que aparece, o sea, cantidad intensiva es aquello que aparece, acontecimiento, y que a uno le pasa, en manera de leerlo espinocianamente, de modos del ser. Que puede ser, por ejemplo, ahora pienso un ejemplo desde mí, el fondo que tiene Lucas, para mí es intensidad, totalmente. Mismo, bueno, el nombre Astrogene, intensidad, podemos leerlo espinocianamente como afección. Y acá donde yo quiero articular esta noción de tiempo no pulsado con la noción de duración que hace entrar Deleuze en Spinoza. Aquella afección, o le hace intensidad, que marca un tiempo propio, un tiempo no tiempo, un tiempo para uno. Que también, bueno, en Kant lo dice que el tiempo es propio de uno. Ese tiempo singular no pulsado. Entonces, si vuelvo a esto de hacerse un mundo, podríamos desarrollar la noción de cuerpo sin órganos o plan de consistencia. Y un ejemplo para desarrollar esto podría ser, ¿vieron cuando se reproduce la música? Donde hay como distintas barritas que suben y bajan. Bueno, eso podría ser la intensidad que forma aquel cuerpo, pero ese cuerpo propio, se le hace uno. Y en modos spinozianos es el modo del ser. El modo del ser, para ser más específico. Entonces, en el cuerpo sin órganos, en el plano de intensidad, aparecerían las intensidades de algún cuerpo extensivo, como puede ser, como dije, el fondo de Lucas, para mí. Entonces, a partir de esto, la noción de deseo, y lo que vine diciendo en la presentación, de hacer con lo que se tiene, decimos que el deseo, en Deleuze y Guattari, es la experimentación, o sea, hacerse las intensidades, hacer las intensidades o hacerse las afecciones que a uno le compongan, afecciones que uno compongan potencialmente leído desde Spinoza. Ahora, queriendo tomar el tema de nombre propio como conjunto de intensidades que a uno le aparecen singularmente en su modo de ser, podría decir ahora que Astrogene, o Astrogene, espero pronunciarlo bien, es un nombre propio, porque tiene ese conjunto de intensidades, ese cuerpo armado sin órganos, es como un plano de consistencia, me parece. Y después, para cerrar la noción de deseo, para cerrar no, sino como para abrir más, tomado desde el Antiedipo, y tomado también a esto de la experimentación, porque dije que producir el deseo es experimentar,
El deseo sería entonces producción de producción. Sería entonces hacer la multiplicidad, hacer aquello que aparece, hacerse aparecer, y aquello conectarlo. Y a esto remito, no, antes con eso, esto de conexión podríamos también decir lo que es el y el no, y no lo alternativo, sino lo que une, y lo que está después, el y entonces esto, y entonces aquello. Y no la alternatividad que sería como el o bien. O sea, para experimentar y producir el deseo, usaríamos las conexiones, el y además y. ¿Qué más quería decir? En cuanto al inconsciente social y al deseo como aquello social, podría decir, también tomando a Deleuze y Guattari y el antiedipo, que el inconsciente es la fábrica del deseo y ya no es más representación de algo. Entonces el deseo, producido socialmente, es que quiero articularlo, por eso me quedo callado. Entonces el deseo, podemos decir que el deseo social, porque es producción de producciones, producción de máquinas deseantes, y. Porque se hace la multiplicidad en la experimentación. Bueno, hasta ahí. Quizás como última cosa agregaría el tema este de en producir el deseo, en ese y, se genera un tercero, y ese tercero es como un devenir. En la conjunción de se deviene un cuerpo tercero. Bueno, hasta ahí no sé si quedó claro. Me gustaría que pregunten algo si no quedó claro. También para hacer jugar esto que expuse. ¿Cómo relacionás el autorretrato con el cuerpo tercero? El autorretrato. Y es como una manera también de este devenir de, bueno, producimos y lo que nace o sale de aquello deviene tal cosa, devendría mezcla. Por ejemplo, lo veo en las consignas estas que hay que entregar, lectura, música, devienen mezcla, sonido, autorretrato. Creo que va por ahí. Lucas. ¿La pregunta a ustedes a Matías? No, decirle a Matías antes que sí, por ya llevo un tiempo, un rato que me pregunto yo, ¿no? ¿Cuál es o sea, por qué los drags cambiamos de nombre, ¿no? Que nos hace después ponernos otro nombre. Y precisamente me parecía que era, y es a la que también he podido escribir, que el nombre Astorgen ya solamente queda como una huella de intensidad, ¿no? Como algo que queda ahí, que no es necesariamente una identidad, sino que es algo que es intensivo, ¿no? Que cuando te dicen Astorgen, ¿no? O lo que sea, es como de, sí. Entonces, pues sí te agradezco, Matías. Me parece súper interesante. Gracias. Claro, a mí me encanta porque nombra esas intensidades que, bueno, aún no conozco de Astorgen, pero si me voy a mi modo singular, el pelo
el jopo a mí me aparecen o me hacen fenómeno al decir de Kant, este fenómeno que me aparece a mí en modo de ser. Yo me quiero sumar un poquito a lo que dice Astrid, ¿no? Como respecto a esta intensidad y en sintonía también con lo que planteó recién Matías. Yo encuentro que de repente me quedo como un poco, me pierdo también un poco como en el campo conceptual y me pasa mucho o me ha pasado mucho en mi acercamiento un poco a la filosofía de Deleuze y aún así hay algo como de esta intensidad, ¿no? Que mencionaste, Jimmy, como que es como que hay un eco, una resonancia que me hace seguir leyéndolo también, aún sin entenderlo a cabalidad. Es como, bueno, me gusta y lo leo y es como una experiencia más que yo pretenda entender o pretenda comprender algo. Y bueno, también porque hay una especie de flujo que lo mencionaba un poco Matías, que yo tampoco lo termino de entender, ¿no? Pero como que es algo que también se experimenta y parte de ese flujo y de esa cadencia es como una especie de métrica que hay también en la lectura, es como lo que a mí me llamó la atención de cómo se puede experimentar la lectura como performance y eso me pareció como interesante y yo intenté integrarlo también mediante una práctica de escritura, porque la escritura también va de la mano un poco con una sonoridad, o sea, más allá de lo que dice la palabra, también es como suena esa palabra, y como suena remite a esa experiencia o a esa intensidad. Y también es como se ve, ¿no? Como también una palabra se puede deformar y conformar otra cosa, y eso intenté apropiármelo también. Y a propósito de la lectura de Kant, de Deleuze, de Kant, me gustó mucho lo que vi en su entrevista, ¿no? En la K de Kant, y yo pensaba como, wow, qué forma, porque le preguntan algo así como, porque Kant es como el más alejado de su pensamiento y por qué lo estudia, ¿no? Y qué le parece, y como que también hay algo de esta resonancia intensiva con Kant que si bien la forma, ¿no? El contenido no le termina de convencer, ¿no? Hay algo que dice que sirve, ¿no? Y que se puede transformar, se puede reapropiar, se puede deformar. Y me pareció fantástico porque dije, ¿qué capacidad tiene Deleuze de poder decir a Kant una cantidad de cosas que Kant nunca quiso decir? Y, y eso me pareció súper interesante, ¿no? Como uno también puede utilizar ese discurso, ¿no? O un poco lo que trabaja Judith Butler en algún momento, ¿no? Con la reapropiación de la injuria, ¿no? Como también algo se puede como utilizar ahí como, bueno, eso. Entonces voy a compartir un poco de esto sensible a través de una especie de composición que también tiene un poco de estas cosas, ¿no? También es como una apropiación de otras cosas, tiene deformaciones de otras cosas y es eso, así que lo voy a exponer. Sí. Autopsias como formas de vida, autostop de una señal de stop con sida. Mis heridas no admiten cicatrices, estoy cagando en tu cara lombrices. Jesucristo montando belenes en portales, vaciando extintores a pares, sin realidad, anormales, subnormales, todos dentro de la normalidad. Mansos en mansiones, no a los ladrones, sí a los robadores de vidas. Neosalvajes no pretenden bienes materiales, sino males metafísicos. Los de seguridad paz llaman a la policía y estos llaman a unas putas. Y total que estas putas no eran sino las madres de las unas y de los otros. Y al poco tiempo los neosalvajes regresan con sus cuchillos romos y la orgía termina con cientos de culos rotos repletos de pomos de puertas.
y como continuación y en concordancia con la exposición de Matías, supongo, y si no, me lo apropio también, respecto a la multiplicidad, ¿no? Como también en esto que dijo él respecto a la conformación de un tercer cuerpo. Voy a compartir esto. Y para cerrar, una pequeña cita, y ni tan pequeña, performance de lectura, Gilles Deleuze, Kant y el tiempo, 3 fórmulas para pensar el tiempo en Kant. El tiempo fuera de sus goznes, como supongo, bueno, como vi también que hemos estado resonando con el texto, no lo voy a leer literal, sino que voy a hacer una lectura rápida y una lectura un poco más acorde a lo que venimos hablando, pero sería como: el tiempo ya no está enrollado de tal manera que esté subordinado a la medida de algo diferente de él, que sería, por ejemplo, el movimiento astronómico. Todo pasa como si se sacude vacío y puro y ya no mide nada. El tiempo ha tomado su propia mesura, sale de sus goznes, es decir, de su subordinación. El tiempo ya no está enrollado de tal manera que esté subordinado a la medida de algo diferente de él, que sería, por ejemplo, el movimiento astronómico. Todo pasa como si se sacude de toda subordinación a un movimiento, por sí mismo deviene tiempo vacío y puro y ya no mide nada. En Kant es una novedad indescriptible. Es la primera vez que se libera el tiempo, se afloja, deja de ser un tiempo cosmológico o psicológico, poco importa que sea el mundo o el alma, para devenir un tiempo formal, una forma pura desplegada, y ese es, para el pensamiento moderno, un fenómeno de una extrema importancia. Será la primera gran inversión kantiana en la teoría del tiempo. El tiempo fuera de sus goznes. En Kant, desde el punto de vista del concepto de tiempo, se puede decir efectivamente que el tiempo sale de sus goznes, el tiempo fuera de sus goznes.
Ponerse al servicio de los conceptos del entendimiento es determinar el espacio y el tiempo conforme a los conceptos del entendimiento, y allí la imaginación ya no puede. La imaginación se encuentra bloqueada frente a su propio límite, el océano inmenso. Los cielos infinitos la trastornan y se agitan violentamente, descubre su propia impotencia, se pone a tartamudear, y entonces es al mismo tiempo que descubre el suelo de la síntesis, a saber, la comprensión estética, y el subsuelo de la síntesis, a saber, lo sublime, como lo inverso del suelo. Pero un consuelo. En el momento en el que la imaginación se impotencia, no puede ponerse al servicio del entendimiento, nos hace descubrir en nosotros la facultad aún más bella, que es la facultad de lo infinito. Y pues bien, en el momento en que nosotros sentimos pena por nuestra imaginación y sufrimos con ella, puesto que se ha vuelto impotente, se despierta en nosotros una nueva facultad, la facultad de lo suprasensible. Cuando la tempestad se apacigua, cuando termina la avalancha, encuentro mi síntesis, pero por un momento el horizonte del conocimiento habrá estado atravesado por algo que venía de otra parte. Eso era la irrupción de lo sublime que no es objeto de conocimiento. Y así se puede seguir siendo platónico, cartesiano, kantiano o deleuziano hoy en día. Es porque estamos legitimados para pensar que sus conceptos pueden ser reactivados en nuestros problemas e inspirar estos conceptos nuevos que hay que crear. Puede ser con sonido, Matías. El proyecto final es un cortometraje, sabían ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Porque le estoy viendo ya cierta técnica a todos. ¿Qué les parece si entre los cuatro ya empiezan a pensar cómo diagramar el guión, o empezar a hacer un guión tomando los elementos que surgieron hoy y empezar a hacer un guión para el cortometraje que va a ser en noviembre? Ya empiezan a trabajarlo entre los cuatro. Y a mí me parece que ese personaje que plantea Lucas es interesante. El personaje sin rostro y sin género. Yo tomaría en el guión el personaje ese, sin rostro y sin género. El escenario también me parece que habita un escenario abierto como el mar, con la imagen que se presenta del mar, me parece interesante. Y el sonido del inicio que se tomó, que es ese lenguaje, me ayudan como con ese nuevo sonido que no me sale en este momento, la canción. Ese lenguaje, o leído como canción, pero canción rápida, que se entremezcla, que como que es antropofágica, porque es una canción que come la palabra, la deglute. ¿Cómo se llama? Hip hop. Hip hop es. Entonces ese ritmo no secuencial del hip hop que arrasa con el lenguaje y lo traga,
traga el sueño y el deseo y lo virtual, me parece que es interesante como, como lenguaje para el guión. Entonces retomo, el personaje es el sin rostro, sin sexo, el escenario es abierto, es no cerrado, inmóvil, el lenguaje es antropofágico, hip hop, como facetas, muchas, no todo. Puede haber silencio, puede haber eso y otra cosa, una X y una X. Y hay texto, el texto a veces poético de Matías. También están las preguntas de Alejandro y su estética, dark, en algún momento, en alguna línea, y en la otra línea, las líneas hormigas de María, esas líneas de lectura que entran y salen de un lado, vienen de un lado y a veces vienen de un vértice y se van hacia el otro, que son móviles. No es una lectura de centro, sino la lectura que plantea María es de borde, es un bordear, en bordear la carne, ¿no? Construir un arte de carne abstracta, y ese planteo me parece interesante. La estética entonces de María, el personaje de Alejandro, los textos de Matías y el cine de Lucas, que se dibuja con la técnica de clínica esquizoanalítica. La idea es presentarlo como el cortometraje a Deleuze como cine. Deleuze como cine va a ser presentado en todas las ponencias que se puedan. Es decir, vamos a presentarlo en ponencias. Mientras tanto, en el trayecto, los trabajos que están haciendo ustedes van a ser presentados, obviamente, para el grupo en Classroom, WhatsApp y en Facebook, como en Clínica Esquizoanalítica Group. No sé si ya tienen las direcciones, es Clínica Esquizoanalítica Grupal, bien, se llama así el grupo, y Grupo Performance Deleuze Virtual. En esos dos lugares van a empezar a presentarlo. Lo que sí les pido, por ejemplo, Lucas, si podés poner alguna referencia, digamos, puede ser Clínica Esquizoanalítica Grupal, o que remita o que dé cuenta del circuito, ¿no?, de inversión que estamos trabajando. O también es interesante, es decir, si fuera Clínica Esquizoanalítica Grupal y Performance de Lectura. Creo que como arma, performance de lectura, me parece que es como para usarlo como un modo de habitar este mundo del siglo XXI. Un poco con todo es hacerse, como una balada fue la de Matías, la balada del hacerse, y de Lucas, que fue el hip hop deleuziano, y de María, que fue la estética deleuziana, y la belleza de la bella Alejandro. El cyborg. Así que bueno, Alejandro, te escuchamos. Sí, gracias. Yo agradezco mucho todo lo que hemos hecho el día de hoy. Mi presentación es más bien una presentación mucho más tradicional.
es un PowerPoint. También pensaba que lo que leímos fueron clases de Kant y el tiempo, y me preguntaba también un poco por la performance de las clases de Deleuze, ¿no? Que seguimos leyendo y seguimos evocando no solamente nuestra mente, sino tal vez en voz alta, ¿no? Y me ponía a recitar las clases en voz alta y pensaba cuál era la performance detrás de también de las clases, ¿no? En ese sentido, bueno, la exposición la titulé Lo sublime entre Kant y Deleuze, sobre todo en relación, bueno, las referencias bibliográficas es Kant y el tiempo, este curso, esta serie de seminarios que dio Deleuze sobre Kant y que, bueno, yo usé la versión editada por Cactus en 2005, pero bueno, Estela también nos mandó una versión que creo que es muchísimo más apegada a la original y bueno, que estaba en el PDF. Lo subtitulé Lo sublime entre Deleuze y Kant porque precisamente me parecía que el concepto de lo sublime nos permitía traspasar la cuestión de lo que a Deleuze le interesaba de Kant, porque precisamente la relación de Kant y Deleuze es una relación no solamente compleja en un sentido filosófico, de alguna manera u otra, en la entrevista que pudimos observar del abecedario, Deleuze decía que una, la- un pensamiento de un filósofo puede ser leído de dos maneras, ¿no? Una manera filosófica y otra manera no filosófica. Entonces, para Deleuze había una manera súper filosófica de leer a Kant, eso me parece claro, pero había una vertiente no tan filosófica. Pero de alguna manera u otra, es de estos pensadores o estos pensamientos que se insertan dentro de la historia de la filosofía del pensamiento occidental que permiten cambiar de plano, ¿no? Es como Platón, entonces por eso viene Kant, es la elección que hace Deleuze, y que al final del día lo interesante es que Kant no construye como tal un sistema, sino que al final del día lo que sucedería es que de alguna manera u otra su propio sistema comienza a tambalearse, no es como la manera de Hegel, por ejemplo, que es un sistema completamente cerrado de alguna u otra manera, sino que hay cosas de Kant que se convierten en un fondo que gruñe indeterminado y que puede invertirse, ¿no? Que es lo que le importa a Deleuze y que es mucho de lo que ya ustedes dijeron, no voy a, entre comillas, repetir, ¿no? Pero ya saben que evitar la repetición es evitar la diferencia misma. En ese sentido, ver cuáles son las condiciones de posibilidad de la inversión de un kantismo de a partir de Deleuze y sobre todo elegí lo sublime porque me parecía que era la crítica del juicio como un trabajo, como dice bien Deleuze, de, de, de longevidad, digámoslo así, un trabajo de vejez, donde precisamente Kant es donde comienza a subvertir o a invertirse a sí mismo, a traicionarse un poco, a saltar sobre su propio caos, yo creo, o a dejar que un poco del caos salte sobre su propio pensamiento. A partir de ahí yo trataba como de pensar dónde habitar este asunto y pensaba que la mejor manera de entrarle era por medio de las fisuras, y las fisuras en el sentido de cómo Deleuze detecta que Kant o el pensamiento kantiano permite lograr las fisuras del yo para la forma del pensamiento, y que la forma del pensamiento, como ustedes han leído, pues es la de yo pienso, ¿no? Eh, y yo pienso, luego existo, etcétera. Y cómo precisamente la función del tiempo y cómo el tiempo sale de sus goznes creando una línea pura o recta del tiempo, precisaba la cesura del sujeto. Y esta cesura del sujeto, tal como igualmente nos mandó Estela, suponía un momento donde el sujeto ya no se puede pensar a partir de una identidad como tal, sino está completamente escindido y nos permite brincar la dialéctica. Y a partir de eso es que Deleuze invoca a Hambo con esta frase de yo es otro. Pero más allá de quedarme ahí, lo que me interesó precisamente, esta es parte de la clase 2 lo que le estoy presentando, era la cuestión de la intensidad y cómo a partir de la intensidad se creó una fisura en la forma de la sensibilidad para Kant. Igualmente esta fisura
es lo que le permitió a Deleuze transitar del sujeto trascendental al empirismo trascendental, en el sentido de que Deleuze lo único que va a tomar de Kant o lo que va a subvertir es lo trascendental, ya no como sujeto, no es porque hay un sujeto trascendental como una función lógica que nos permitiría aprender al mundo, sino porque hay experiencia precisamente, y por eso en ese momento, bueno, va a transitar un poco a Hume, es a través que la experiencia es lo que da un sentido de eh, con, condensación, un sentido de composición, un sentido de un momento de estabilidad que le permitiría precisamente a la experiencia producir un sujeto y no al revés. Entonces, esto me parecía súper importante. La manera, yo me quedaría también un poco con la idea de lo trascendental contra lo trascendente y cómo lo trascendental le permite a Deleuze decir que lo único que trascendental que hay, pues es el campo trascendental, ¿no? Que es el plano de inmanencia al que llegaremos al final de esta presentación. En ese sentido, pensar la multiplicidad desde la intensidad, desde lo intensivo, era precisamente reformularlos la idea de multiplicidad que teníamos. Y bueno, me voy a permitir leer esta cita. Dice Deleuze en Kant y el tiempo, en el segundo capítulo. ¿Qué es la intensidad? Se pregunta a él y la respuesta es la siguiente. Es lo que llena el espacio y el tiempo en tal o cual grado. Ejemplo, el mismo espacio puede ser llenado por un rojo o más o menos intenso. La misma habitación puede ser llenada por un color más o menos intenso. El mismo volumen puede ser llenado por una materia más o menos densa, que es también de lo que hablaba Matías, ¿no? Cuando nos hablaba de los volúmenes, de las cuestiones. Y yo, ligado un poco al cine que nos dejó Estela, y estuvimos trabajando en la clínica este mes, proponía este pedazo de Hiroshima Mon Amour, ¿no? O sea, cuando yo veía esto, que todavía todo lo que digo en sentido de pregunta, decía, bueno, es que por aquí no estará la intensidad, ¿no? A ver, se los voy a poner para que lo veamos. Porque, bueno, mi pregunta era, bueno, a lo mejor con el color, ¿no? Y como decía yo, como estoy poblado de una intensidad, por ejemplo, de morado, aquí y allá, pero pensaba yo en la cuestión del tiempo, que a lo mejor esta secuencia lo que nos permitiera ver era la multiplicidad intensiva del tiempo, en tanto que cada palabra, cada movimiento, cada imagen, movimiento, y no más que imagen, más que imagen, tiempo nos permitía ver unos bloques de intensidad que recorrían, ¿no? Que recorren toda bueno, la secuencia, ¿no? En ese sentido, recordar que la cantidad de intensidad tiene para Deleuze, a partir de Kant, dos características, que era la aprehensión es instantánea, y cuando hablaba de la aprehensión es instantánea me recordaba mucho la cuestión del rizoma, ¿no? Que el rizoma finalmente es su principio de conexión y heterogeneidad, ¿no? Y cuando hablaban precisamente que la multiplicidad, ya después con Guattari, no es, ¿cómo se llama? Uno más uno más uno, sino n menos uno, y precisamente cómo habitar eso. Y después, producido a partir del grado cero como extinguiéndose, es decir, reunirse con el grado cero, que me recordaba o que me hacía conectarlo un poco o muchísimo con el cuerpo sin órganos y la constitución del cuerpo sin órganos, no solamente eh, eh, concretamente en el cuerpo, sino también como la materia intensiva y como en algún momento también dicen Deleuze y Guattari que la materia es el cuerpo sin órganos, ¿no? Entonces pensaba, ¿cómo retomamos a Kant, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos? Aquí está la inversión del kantismo, o sea, que ya no es Kant, sino es Deleuze penetrando a Kant y haciéndolo decir muchísimas más cosas que nos ayudan, ¿no? A lo mejor a sobrevivir, bueno, que sería en mi caso, por ejemplo. Y de ahí, bueno, partiendo de lo intensivo, pues transitamos a lo sublime kantiano, que es lo que va a detectar Deleuze en la tercera clase, y cómo se convierte precisamente esto sublime kantiano en un fondo indeterminado, porque la crítica del juicio finalmente pareciera que es un momento donde las facultades que fue puesto Kant y su uso comienzan a ser discordantes, bueno, él dice discordante en el abecedario, pero comienzan a jugar de una manera completamente libre. O sea, yo sí me acuerdo que cuando leía la crítica del juicio era como de ese sentido del juego de las facultades que no estaba previsto en la primera crítica, ¿no? Y cómo precisamente a partir de la concepción de Deleuze de una obra de vejez,
es que qué pasó con la vejez, ¿no? De Kant, y como a lo mejor ese salto de un poco de la catástrofe y del caso, su propio pensamiento propio de esta resistencia, incluso, ¿no? Incluso a la muerte, podríamos pensar. Entonces, como esta comprensión estética de la unidad de medida, que es una de las funciones de la síntesis de la que va a hablar, es sobrepasada por lo sublime, porque lo sublime es eso que nos sobrepasa. Y si ustedes, por ejemplo, ven la pintura de Turner, que es esta pintura de Steam Beat of a Harbor's Mouth in a Snowstorm, pues es precisamente esto, ¿no? También hablaba, por ejemplo, que la comprensión estética de la unidad de medida es donde surgen ritmos como unidades de medida. Y precisamente lo que pasaba con lo sublime es que hace aparición la catástrofe y entonces esos propios ritmos son sobrepasados, y entonces no puede haber creación de ritmos, y esto puede sonar muy abstracto, pero finalmente poniéndolo en un terreno mucho más concreto sería, ¿qué pasa cuando vamos a producir arte y hay algo que nos sobrepasa? No lo platicaba un poco a Estela lo que me pasaba, ¿no? O sea, tengo una inquietud con el estambre y no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Pero no me puedo quedar con esa inquietud que es un caos que me atraviesa y que me deriva y que me hace ir a comprar 10 bolas de estambre y que nada más me atraviesan, pero tengo que salir de ahí, o sea, digámoslo. La sublimidad le parecía interesantísima a Kant en el sentido de que precisamente traspasa al sujeto trascendental, traspasa las facultades y nos permite ver que no hay que pensarnos como sujetos, sino que hay una idea o que las ideas son muchísimo más potenciales en su multiplicidad y que nos llevan a pensar más que a ser sujetos. En este caso, bueno, acá hay otra pintura que es la pintura de Cézanne, la que va a hablar también un poquitito ahí de luz sobre cómo Cézanne finalmente también hablaba cómo salir de este caos. Y entonces, bueno, les voy a leer esta cita que dice, es la tercera clase. El ritmo es algo que sale del caos y quizá puede muy bien volver al caos. ¿Y qué puede pasar? Y cierro la cita. Y me encantaba cuando, bueno, ya hablaron de eso, Sinaí, también Lucas, dos han hablado del caos y también Matías. Entonces, finalmente me encanta esta cosa que dice al final de los ¿y qué puede pasar, no? Creo que habitar el entre o habitar la contractura, habitar lo que nos destabiliza, es habitar la pregunta de ¿y qué puede pasar? Más allá de solamente querer encontrar las propias respuestas. Entonces, bueno, el equilibrio dinámico, que es lo único que le interesa a Kant en realidad, que es el terror, que es lo que nos leyó Lucas, ¿no? Es sublime, no matemático, que sería lo extensivo, sino lo sublime dinámico, que serían las fuerzas propias de la materia. Entonces, como y bueno, eso creo que hay que rescatarlo, ¿no? Lo sublime dinámico, que es el terror, ¿no? Y como decía también Sinaí, que es como este paraguas, pero necesitamos también un poco de este terror para pensar, porque si no nos quedaríamos solamente en el paraguas de la opinión o el paraguas de, no sé, también dirían por ahí de la religión. Entonces, bueno, hay una violencia hacia las facultades, sobre todo la facultad de la imaginación como facultad de orden, y lo que nos obliga a pensar otros órdenes en el mundo y pensar que podemos hacer muchas más cosas. Entonces hay una abertura hacia la facultad suprasensible, facultad de la idea, que es un poco lo que han explicado mis compañeros. Y finalmente, pensaba yo con esta intensidad, cómo podemos transitar hacia el cuerpo sin órganos o hacia el plano de inmanencia. Y cómo precisamente es una obligación de nosotros no habitar el caos porque es donde nos vamos a morir, porque va a, a ejercer su potencia sobre nuestros cuerpos, sino cómo saltar en el caos para pasar de esto que decía en el texto que nos mandó Estela del sujeto heterosexual al individuo trans, ¿no? Que sería precisamente el tránsito del sujeto trascendental kantiano al empirismo trascendental que nos propone Deleuze, y les ponía estas imágenes del cuerpo, bueno, del huevo dogón que aparece en 1000 mesetas del lado izquierdo y la repartición de intensidades, y del lado derecho pueden ver a este artista, bueno, que no le puse el nombre, que se llama Lee Bowery, y pues del cual está inspirado el look que traigo el día de hoy, porque nos permitía pensar precisamente cómo construir o cómo pasar de este sujeto heterosexual al individuo trans, ¿no? A lo trans, ya ni siquiera transexual, sino transhumano, trans naturaleza, trans, ¿no? Porque pensando un poco ahí es como de, bueno, a lo mejor Lee Bowery se siente más tela que ser humano, ¿no? Así como yo el día de hoy sinceramente me siento muchísimo más estambre, muchísimo más color morado, muchísimo más color rosa o arcoíris que precisamente me sentirme sujeto heterosexual o sujeto humano. Y bueno,
Les doy las gracias por su atención y eso sería todo. Gracias. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Cómo encarar el proyecto colectivo? Me siento como recién entendiendo un poco la crispación y esas primeras movilizaciones, como esas primeras líneas de fuga que te están apareciendo, y es como, se siente bien, pues se siente bien salir de ese lugar. Se siente bien en la medida en que también uno encuentra resonancias, ¿no? Como también encuentra una colectividad, ¿no? Como... Sí, yo pensaba mucho en cómo cada uno de nosotros habitamos la diferencia, ¿no? Habitar esa diferencia intensiva que nos hace tener resonancias, pero siempre desde la pura diferenciación. Y cómo nos podemos conectar, ¿no? Creo que esa es nuestra tarea, digámoslo así, ver cómo componemos juntos, cómo seguimos componiendo juntos, porque lo hacemos todo el tiempo, me parece, ya que estamos formando parte de este grupo de investigación.